continuar hablando de los muertos en Cristo Jesús y los que mueren sin Cristo Jesús, para la gloriosa venida de nuestro Padre Celestial. Vamos a ponernos de pie y vamos a orar para que sea el Señor tomando el control de este momento, que es su palabra. Padre bendito, te damos gracias por este día tan hermoso que nos diste, por poder compartir como hermanos, Señor, y darnos, Señor, esa palabra poderosa que proviene de ti, Señor, a través de las Sagradas Escrituras. Yo te entrego mi mente, mi lengua, mis ojos y cada sentido, Padre, para que sea tu Santo Espíritu, Señor, recordando y hablándome a través de mi lengua, Padre, para poder, Señor, llevar tu palabra, siendo tú, Señor, y yo, Señor, rindiéndome delante de ti, porque yo solo soy barro, mi Dios. En tus manos encomiendo, Señor, mi alma, mi espíritu, que seas tú dirigiendo cada palabra en mi boca. Bendito seas por siempre. Amén y amén. Vamos a primera de Tesalonicenses 4:14. Gloria sea al Señor. Bendito sea el nombre de Jehová de los ejércitos. Cuando lo tengan me dicen amén. Amén. Gloria a Dios. La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Porque si creemos en Jesús, murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en Él. Gloria a Dios. Podemos sentarnos. Ahí vamos a partir, va a ser nuestro verso clave para desarrollar este tema, que es la segunda parte. Como les dije, vamos a seguir hablando de los muertos. Gracias, que ya nos miro bien. De los que mueren en Cristo Jesús, y que nosotros como iglesia debemos de estar gozosos. Hablan del fin del mundo. El fin del mundo todavía no va a ser, porque primero se va a ir la iglesia. Así que gocémonos en el Señor. Van a haber señales, van a haber terremotos, van a haber prodigios, pero la gran tribulación está reservada para los que no creen en Jesucristo. Como vimos, recordando, porque si creemos en Jesús que murió y resucitó, así también Dios traerá a Jesús a los que murieron en Él. Como vemos, Cristo traerá a los que durmieron en Cristo Jesús. Vamos a continuar. ¿Qué es la muerte? La muerte es la separación del cuerpo y el espíritu. Por eso es que dice: descansa en paz. El cuerpo sí va a descansar, el cuerpo está durmiendo, pero el espíritu regresa con Dios. Y vamos a recordar Eclesiastés capítulo 12, verso 7, que dice: y el polvo vuelve a la tierra como era, y el espíritu vuelve a Dios que lo dio. Entonces sabemos que esta carne va a regresar, y por eso es que dice que está ahí durmiendo. Porque sí, efectivamente el cuerpo va a estar descansando, pero todo depende como tú hayas elegido, como decía el pastor ayer, entre el bien y el mal, entre la vida y la muerte, entre la bendición y la maldición. Y solo el que reciba a Cristo como su Señor y su Salvador podrá tener esa paz en la vida eterna que nos espera ya con Cristo Jesús. Pero el que realmente no quiso obedecer su palabra y de oídas simplemente se quedó oyendo o no quiso ni oír, no va a poder disfrutar de la vida eterna. Entonces vamos a ver qué es el Hades. El Hades pertenece al idioma griego y está traducido en hebreo, que es en Sheol. Es el mundo invisible, el mundo que no podemos ver con nuestros ojos naturales, pero que Cristo Jesús habló de ese lugar como que estuviera hablando de nosotros. Cuando Cristo se refería a la muerte, Él hablaba de una manera
natural, como que estuviera hablando de esta tierra. Y para eso vamos a escudriñar Lucas capítulo 16. Vamos a ir al libro de Lucas. Lucas era un doctor y él fue el único que nos está hablando de esta parábola, que uno la tiene que solo es una historia, pero realmente yo pienso que cada parábola que Cristo contó es el ejemplo de personas reales, y Dios nos los dejó para que nosotros pudiéramos entender las cosas que fueron escondidas, pero que a través del Espíritu Santo son reveladas a los hijos de Dios. Vamos a Lucas capítulo 16, verso 23. Gloria a Dios. Cuando lo tengan me dicen amén. Gloria a Dios. La palabra de Dios dice: y en el Hades alzó sus ojos, estando en tormento, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces vemos que, como está aquí escrito, él dice el Hades, o sea, él estaba en el Hades, y dice que el rico, todos conocemos esa historia, y solo voy a usar pequeños extractos para no alargar la prédica. Y dice que él alzó sus ojos estando en tormento. ¿En dónde estaba? En el Hades, dice la palabra de Dios. ¿Y qué era ese lugar? Un lugar de tormento. Y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces ya nos quedó claro que el Hades es un lugar de tormento que Dios no preparó para el hombre ni para ningún ser humano. Lo preparó para Satanás y sus ángeles, nos dice su palabra, pero todo aquel que quiera seguir los pasos de Satanás tendrá su parte en ese lugar de tormento. El rico no fue ahí porque fuera rico, y Lázaro no fue al seno de Abraham porque fuera pobre, sino fueron ahí por lo que había en sus corazones. Porque ellos, uno, en su corazón solo había ego, solo había para su propio yo, y nunca hubo tiempo para Dios. Entonces ahí mismo dice que él tuvo todo lo que quiso en esta tierra, pero en este lugar está siendo atormentado. No voy a hablar profundamente porque hay muchos pasajes donde dice que es el crujir, el lloro, donde hay el sufrimiento, pero vamos a tomar este pequeño extracto donde nos aclara qué es el Hades. Es un lugar de tormento, y ahí vemos que los sentidos se agudizan. O sea que en la otra vida vamos a recordarnos, vamos a tener sentidos, aunque son en el cuerpo espiritual que Dios nos dio, nos va, es en el espíritu, pero sí hay sentidos. Porque vemos que este hombre, el hombre rico, está, dice, viendo de lejos. Y no como yo, que no puedo verlos a una distancia, sino que él dice que está viendo de lejos. Yo me imagino que hasta tenía 20/20 en la vista, que podía ver de lejos, porque dice que había una cima con ese que los separaba. No era una cima de montaña, sino una cima de abismo, una separación, porque eso es lo que es la muerte, una separación. Y cuando nosotros pecamos, estamos separados de Dios. Había un abismo entre los del seno de Abraham, y había un abismo entre los que estaban en el Hades. Y este hombre miraba de lejos. O sea que sí hay vista ahí, sí pueden ver. Y lo que él miraba era sufrimiento y dolor, tristeza. Entonces vemos, y ahora vemos en el verso Lucas 16, 22, y murió también el rico y fue sepultado. Entonces estamos viendo que una cosa es el cuerpo. El cuerpo, Jesús nos lo aclara aquí, un verso antes, y murió también el rico y fue sepultado. Está diciendo que el cuerpo va al sepulcro, pero su espíritu fue al Hades.
O sea, el cuerpo sí está descansando lo que es la carne y se vuelve polvo, pero su espíritu, su sentido, su alma está recibiendo aquel tormento. Vemos que tiene desarrollados sus sentidos. Leamos Lucas 16, 24. Entonces dando voces dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Él tiene un tormento de sed. ¿Sabes por qué? La palabra de Dios dice que el que tenga hambre y sed, venga a Cristo Jesús. Su cuerpo, su ser tiene sed, pero ya nunca más será saciado. Juan 7:37 dice: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. ¿Cuál es esa sed? ¿Cuál es esa agua? La palabra de Dios. ¿Me puedes levantar esto, por favor? Entonces, la palabra de Dios nos dice que Él es el alimento, que Él es el agua que nosotros necesitamos. Pero cuando nosotros nos negamos a leer la palabra, a tener una relación con Dios, a no vivir conforme a su justicia, a no hacer su voluntad, entonces será muy tarde en aquel tiempo cuando digas: quiero agua, porque ahorita está el manantial y en este país tú puedes llevar una Biblia. En este país todavía tú puedes arrodillarte en tus casas. Tú puedes venir a la iglesia. Tú puedes tener una relación con Cristo sin ser perseguido. Como algunos hermanos en otros países están siendo perseguidos, mas sin embargo ellos siguen leyendo la palabra a escondidas. Los llaman traficantes, pero ellos siguen adorando al Señor. Se esconden. La iglesia primitiva dio su vida por estar en Cristo Jesús. Y ellos murieron, muchos niños, hombres, esposos, esposas, familias, entregaron su vida y no volvieron atrás porque sabían en quién estaban creyendo. Le entregaron su alma a Cristo Jesús y defendieron aún hasta la muerte. Bienaventurado es el que le sirve al Señor con todo su corazón y permanece fiel hasta la muerte. Pero ¿qué pasa hoy en día, iglesia? Que está durmiendo. Usted que puede servirle a Dios, usted que puede leer la palabra, usted que puede hablar con Dios, ¿por qué no se hace? Cuando la iglesia primitiva entregó su vida, porque están haciendo tesoros para esta tierra, pero se olvidan del mayor tesoro. Yo estoy dando un ejemplo de 100 años. Que viva el hombre 100 años con tu edificio, 100 años con tu carro, 100 años con tu casa, pero una eternidad separado de Dios. Como les dije la semana pasada, no es malo que te hagas rico, no es malo que prosperes, no es malo que te levantes, no es malo que luches por tus sueños, que alcances. El pecado es cuando tienes a todo en primer lugar y no a Cristo Jesús. Y ese fue el problema del rico. El rico tuvo todo en primer lugar, menos a Cristo Jesús. Pero por eso dice: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que coma y beba de mí no tendrá sed jamás. Porque está hablando para tu espíritu. Humanamente sabemos que tendremos sed, pero espiritualmente nuestro espíritu estará salvo. Gloria a Dios. Sigamos escudriñando acá.
Vimos que Él todavía ve, pero todavía piensa como en la tierra. Todavía le dice: hey, Padre Abraham, ¿por qué no le dices a Lázaro que se venga y moje su dedo y me dé de beber? ¿Sabes por qué? Porque Él todavía piensa como pensaba en la tierra. Todavía dice: este es mi sirviente, todavía este es pobre, y no se da cuenta de su estado, que Lázaro ya no es el pobre, que Lázaro ya no es el mendigo. Ahora Lázaro está en el seno de Abraham. Pero el rico todavía piensa en su humanidad, todavía piensa, su pensamiento se lo llevó al Hades, creyendo que él todavía merece ser servido. Vemos que también le dice, si leemos hasta el 31, dice verso 27, entonces le digo: te ruego pues, Padre mío, que envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifiques, a fin que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Abraham le dijo a Moisés y a los profetas: óigalos. Entonces dijo, no, Padre Abraham, pero si alguno fuese a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Mas Abraham les dijo: si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque algunos se levantaren de los muertos. La palabra de Dios nos dice que aunque se levanten de los muertos, la gente no se va a convertir. Aunque sanen, aunque caiga fuego del cielo, es lo que hemos siempre hablado. No busquemos evidencias, no busquemos, solo busquemos la sangre de Cristo Jesús, la relación con Cristo Jesús, porque por eso serán engañados muchos en aquel día, porque andan buscando señales. Pero aquí Abraham les habla claramente. Ahí tiene la ley de Moisés, pero no les importa nada. No la leen o no la obedecen. Ahí tienen a los profetas. En lugar de escucharlos, los han sacrificado. Iglesia, tienen sus líderes, sus pastores, tienen la palabra de Dios, tienen al Espíritu Santo. Y es suficiente para que ustedes estén de pie esperando la gloriosa venida de Cristo Jesús, sin temor alguno. Que sus lámparas estén encendidas, que su espíritu esté activo. No esperes a estar en el Hades para activar tus sentidos y decir: ¿por qué no lo hice? ¿Qué me detuvo? ¿Qué fue? Porque yo quería un tesoro terrenal que ahora no lo podré gozar nunca más. ¿Por qué no hice el tesoro más grande, la vida eterna en Cristo Jesús? Me imagino que eso pensaba el rico. Pero él aún ahí todavía sigue diciendo: si le mandas señales a mis hermanos, ellos se van a arrepentir y no van a venir aquí. Pero Abraham sabía que no es cierto, porque cuánta gente es sanada a veces en los estadios. ¿Cuántos sanó Jesucristo? Pero ¿cuántos regresaron a adorarle y agradecerle? ¿Cuántos caminaron con Cristo y vieron al mismo Dios, pero no se arrepintieron? Querían su comida, querían su sanidad, pero no querían al Cristo. Porque a veces no estamos dispuestos a pagar un precio, un precio muy, muy fácil, porque Cristo Jesús ya pagó el precio en la cruz del Calvario.
Solo dice, llevad mi yugo. ¿Y cuál es? La palabra de Dios a cuestas. No te está pidiendo ni que vayas al sol, ni que te atravieses el océano Pacífico, ni el Atlántico. Te está pidiendo, cree en mí y serás salvo. Aliméntate de mi palabra y tu mente será cambiada. Pero si tú no te alimentas, si tú no te llenas de Dios, ¿cómo vas a ser transformado? ¿Cómo tú vas a cambiar? Tú y yo no podemos cambiar solos, porque yo soy una mujer testaruda, porque yo soy una mujer enojona, pero la palabra de Dios me cambia y me transforma, porque es el poder de Cristo Jesús que nos dejó para darnos vida y vida en abundancia. Gloria a Dios. Dice la palabra en Primera de Pedro, capítulo 1, verso 23, que nacimos de Dios a través de su palabra, porque somos simiente de Cristo Jesús a través de su palabra. No venimos de la simiente de tu papá, ni de tu abuelito, ni de tu bisabuelito, sino la simiente de Cristo, la iglesia, nacidos de nuevo, transformados por la palabra de Dios, por la sangre de Cristo lavados. Entonces sabemos que el día que se muera la persona sin Cristo, o la persona que jugó a la iglesita, o la persona religiosa, o la persona que solo iba por calmar su alma y decirle ya cumpliste, va a ir al lago de fuego, al Hades, primeramente, después al lago de fuego, porque nunca tuvo en su corazón el fuego de decir, Señor, como buen soldado, aquí estoy delante de ti para adorarte, para bendecirte. Y en su hogar nunca tuvo tiempo para Cristo Jesús. Tuvo tiempo para todo, menos para alimentar y ser restaurado y revelado la palabra de Dios. Porque una palabra sin Cristo Jesús no es eficaz. Y si no tenemos relación con Cristo Jesús, tampoco será revelada la palabra de Dios. Serán solo letras. Entonces, ahora los que morimos en Cristo Jesús. Vamos a Apocalipsis 6:10. La palabra de Dios dice, y clamaban en alta voz diciendo, ¿hasta cuándo, Señor, Señor santo y verdadero, nos juzgas y vengas nuestra sangre de los que moran en la tierra? Primero vemos que los que mueren están allá con Dios, porque ellos están diciendo y clamando a gran voz. No están pidiendo juicio, no están pidiendo venganza, sino que están pidiendo que se haga justicia. No es como nosotros que decimos, Señor, yo me quiero vengar porque esa persona me machucó el pie. No, ellos están pidiendo justicia en Cristo. Y vemos que ellos, dice, y clamaban en alta voz, o sea que también tienen cuerdas vocales. Ya vimos que tienen ojos, ya vimos que tienen cuerdas vocales. Escuchan porque Dios está hablando con ellos. También el que estaba en el Hades estaba hablando con él, Abraham. Así que tienen oídos, tienen todos sus sentidos agudizados y más agudos, porque hasta ven de lejos. Y aquí dice que hablaban en alta voz. O sea, y dice que están hablando con Cristo Jesús. Vemos que ellos están con Dios y que Dios está hablando con ellos. Así que los que están en Cristo Jesús, no se preocupen porque su cuerpo va a descansar y su espíritu va a ir con Cristo Jesús. Gloria a Dios por eso.
volvamos a Lucas 16, capítulo 22. Vamos a leer arribita y dice: y murió el mendigo y fue llevado al seno de Abraham por los ángeles. ¡Qué precioso! Tendremos escoltas de ángeles cuando muramos, si es que morimos, y si no, pues también nos vamos a encontrar con Cristo en las nubes. Vemos que hay ángeles que escoltaron a Lázaro para que fuera al seno de Abraham o el paraíso. Escoltados. Pero me imagino que también los que mueren sin Cristo van a ser escoltados por los demonios, y qué aterrador será eso. Pero nosotros que estamos en Cristo Jesús, ¿te imaginas un ángel a tu derecha y otro a la izquierda diciéndote: bienvenido al gozo de tu Señor? Y el precioso momento. Por eso es que el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Aleluya. Bienaventurados los que creyeron sin haber visto, porque ellos verán a Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces vemos que cuando murió el mendigo, fue llevado al seno de Abraham. Entonces sabemos que ahora, ¿dónde está el seno de Abraham? Antes, hablamos la semana pasada, estaba donde estaba el Hades. A un lado el Hades y al otro el paraíso. Mas cuando murió Cristo Jesús, fue trasladado al tercer cielo. ¿Por qué lo sabemos? Porque ahora no dice en Apocalipsis que estaban en el seno de Abraham, sino que dice que estaban hablando con Dios y que les decía: ¿cuándo harás justicia? Entonces ya no está en medio de la tierra, sino que ahora está en el tercer cielo. Apocalipsis, vamos a Apocalipsis 6:10, aleluya, el último libro de la Biblia. Santo sea el Señor. Y clamaban a gran voz diciendo: ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre que moran en la tierra? Y se les dieron vestiduras blancas y se les dijo que descansen todavía un poco de tiempo hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos, y sus hermanos que también habían de ser muertos con ellos. Más adelante el pastor y yo seguiremos explicando acerca de esto en el Apocalipsis, pero ahorita vamos a enfocarnos de que ellos están ahorita ya en el tercer cielo. Esa es una situación por la que sabemos que están nuestros hermanos allá, porque están hablando con Dios. Tienen un cuerpo, porque dice que les dieron ropas, pero ese es un cuerpo temporal. Aparte va a ser el cuerpo que va a ser glorificado cuando resucitemos, el cuerpo que esté descansando. Entonces se levantará el cuerpo, pero ya glorificado. Y Jesús dice, lo acabamos de leer cuando empezamos: porque creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en Él. O sea que vienen desde el cielo los que murieron antes que nosotros. Si es el rapto hoy, ellos vienen primero y entonces están allá en el cielo. Entonces, ¿a dónde está el paraíso hoy en día? En el tercer cielo. Ya no está en medio de la tierra, porque ellos dicen que vendrán con Jesús. También dice que están pidiendo justicia. Y también lo leímos. Ahora también hay otro verso aquí, en Génesis 2:8, donde dice que Dios hizo un huerto para que lo habitara Adán y Eva. Pero cuando ellos pecaron, en Génesis 3:24, dice que los sacó del huerto y puso ahí un ángel para que guardara el árbol de la vida. Hace meses hablamos que el árbol de la vida lo evitó Dios que lo comiese el hombre, porque entonces sería como alma en pena. Nuestro árbol de la vida es Cristo Jesús, y el que coma de él tendrá vida eterna. Pero dice que fue resguardado, evitando que el hombre viviera sin Cristo, alejado de Dios. Imagínate, sería un infierno en la tierra. Pero
Cristo, Dios tenía un plan de enviar a su Hijo Jesús para que toda esa separación ahora fuéramos unidos por la sangre preciosa de Cristo Jesús. Vamos a Apocalipsis 2:7. Gloria a Dios. Aquí habla de este libro, de este árbol, perdón, y dice: el que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Al que venciere le daré de comer el árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. ¿En dónde está el árbol de la vida? En medio del paraíso de Dios. Ahora vamos a Apocalipsis 22:2. Aleluya, gloria a Dios. En medio de las calles de la ciudad y uno al otro lado del río estaba el árbol de la vida, que produce 12 frutos, dando cada mes un fruto, y las hojas de árbol eran para sanidad de las naciones. Dice que cuando descienda la nueva Jerusalén, ahí va a estar el árbol de la vida. Acabamos de leer en Apocalipsis 2:7 que el árbol de la vida está en medio del paraíso de Dios. Entonces dice que el que sea fiel hasta la muerte le dará de comer de ese árbol. Y vemos que aquí, cuando descienda la nueva Jerusalén, ese árbol va a descender junto a la nueva Jerusalén. Entonces ya sabemos dónde está ahorita el paraíso. Está en el tercer cielo. Dice Apocalipsis 22:14, dice: bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas en la ciudad. Entonces, si tú quieres comer de ese árbol, derecho a tener de ese alimento para tu vida eterna, tienes que ser fiel a Cristo Jesús. Tener en tu corazón, no solo de palabra. No hay religión que te salve. No hay ninguna religión que te va a salvar, sino solo el que tenga a Cristo Jesús. El que haya lavado sus ropas y el que tiene a Cristo Jesús tiene una relación con Él. El que tiene a Cristo Jesús tienes hambre y sed de Él. El que tiene a Cristo Jesús, por sus frutos lo reconoceréis. Porque Él está velando, porque tiene su Espíritu, el Espíritu Santo, que lo está redarguyendo día con día, que quizás falla, pero se levanta y empieza a decir: Señor, como David, he pecado contra ti, pero ya no lo haré más, ya no vuelvo atrás. Me equivoqué, hice mal, pero ya no vuelvo a pecar. Aquí me levanto porque yo sé que ha ofendido tu corazón. Y no es tanto que le dé miedo al infierno, sino que le da temor vivir sin Dios toda una eternidad. Porque separados de Dios nada podemos hacer. Separados de Dios no podemos estar. Entonces sabemos, iglesia, que nosotros debemos de regocijarnos, y lo vuelvo a repetir, porque sea que muramos o que vivamos, vamos a oír la trompeta. Y los que estén muertos resucitarán con sus cuerpos glorificados para las bodas del Cordero. Y tú eres la novia, el invitado especial, que se prepara una fiesta. Mientras aquí hablen de paz 7 años y luego la gran tribulación, nosotros estaremos de fiesta con Cristo Jesús. Así que gózate, alégrate y no pierdas tu tiempo. Llénate, sigue adelante, no te detengas, pero pon en primer lugar a Cristo Jesús. Alcanza tus metas. Sigue siendo soñador, soñadora. No dejes de soñar, porque nuestro Dios es un Dios de sueños. Un Dios que le gusta ver a sus hijos prosperados en victoria. Un Dios que le gusta bendecir a sus hijos. Un Dios que le gusta que se gocen sus hijos, pero que lo tengan a Él en primer lugar, para que todos les salga bien en la vida. ¿Quieres
que la bendición de Dios vaya a tu trabajo, vaya a tu escuela, vaya a tu hogar. Tenlo en primer lugar. Pero si lo pones en segundo o tercer lugar, viene el fracaso. No digo que teniendo a Dios en primer lugar la vida sea color de rosa, porque vienen luchas y pruebas, pero de todas nos libra el Señor. Aleluya. Vemos en 2 de Corintios capítulo 5 verso 8, pero confiemos y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor. Qué gran mensaje nos deja Pablo. Quisiéramos estar ausentes del cuerpo, pero presentes en el Señor. Nadie, como decía mi esposo la otra vez, nadie quiere morir. Todos quieren decir con Dios, pero cuando se trata de muerte, nadie quiere. Pero Pablo dice, es mejor estar ausente del cuerpo, pero presente en el Señor. Iglesia, regocíjate. Iglesia, alégrate, porque tu Señor está en las puertas. Sea que venga hoy, mañana o en 1000 años, tu cuerpo va a resucitar y tu espíritu viene con Jesús. Y si tú no te has muerto, tú vas a ser elevado hasta el tercer cielo con un cuerpo glorificado. No te pierdas eso. Sabes, hoy te traía el tema de los patriarcas, que fueron bien inteligentes con versículos y todo, pero el Señor me puso aquí que terminara esto para que entendiéramos bien esto y lo guardaras en tu corazón, y cuando pudieras pregonarlo a otras personas y enseñarle, lo hagas, porque es muy importante a dónde va tu espíritu, a dónde va tu cuerpo, porque es importante que estés preparado, porque tú no sabes si mañana vamos a abrir los ojos. ¿Cuántos estaban en México un día cantando, bailando, comiendo, y al otro día no despertaron? Tú no sabes si mañana vamos a ser nosotros. Tú no sabes si mañana viene Dios y nos pide cuentas. ¿Y qué le vamos a decir? Señor, no estaba preparado. Los hijos de Dios tienen que estar como buenos soldados, siempre preparados, siempre alertas. No tener esto en poco. No tengas en poco la venida de Cristo, o no tengas en poco tu partida. Vive cada día como que fuera tu último día. Todos los días a cuentas, porque todos los días fallamos, todos los días nos equivocamos, pero venimos al Señor y decimos: Señor, hoy voy a ser mejor que ayer y mañana mejor que hoy, hasta alcanzar lo que tú quieres que yo sea en ti, mi Señor Jesús. Y no es con tus fuerzas, sino con las de Cristo Jesús, que está en ti, iglesia, porque tienes Espíritu Santo, tienes oído, y el que tenga oído y el que tenga el Espíritu Santo, que esto sea revelado a tu alma, a tu espíritu, para que no te des por vencido y pelees la buena batalla que Cristo nos dejó en esta tierra para alcanzar la victoria bendita de Cristo Jesús. Aleluya. Vamos a Tesalonicenses y ya voy terminando. En la próxima les voy a hablar de los patriarcas que compraron sus tierras para cuando resuciten tengan ahí su heredad. Pero tú como iglesia, ya Cristo Jesús te la compró con su sangre preciosa. Así que qué gozo que vamos a vivir en la patria celestial. Vamos a leer siempre 1 Tesalonicenses capítulo 4 del verso 17 al 18. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Gloria a Dios. Yo no sé si tú te gozas, pero a mí se me hace en mi corazón como que ni siquiera aunque me ganara 10 veces la lotería seguida de 20 millones, no sería tan feliz como el saber que voy a estar con el Señor toda la eternidad.
Dice, por tanto, alentados los unos a los otros con estas palabras. ¿Por qué dice alentados unos a los otros con estas palabras? Porque este es un aliento para el que está débil. Porque esta es la fuerza, la fe, la que nos mantiene de pie. Que vas a vivir eternamente, no en un lugar de tormento, sino que vas a vivir en un lugar de gozo, de paz, de bendición, junto a tu Señor, a tu Padre, a tu Creador. Aleluya. Pero solo quiere que te esfuerces y seas valiente para tener derecho al árbol de la vida. Que nadie tome tu lugar ni tu corona, porque es tuya. Cristo te la dio en la cruz del Calvario. Aleluya. Solo los cobardes regresan para atrás. Los valientes se levantan. Los valientes en Cristo Jesús. Los valientes. Y siempre lo he dicho. Es fácil cuando estás triste ir a una cantina y tomarse una cerveza. Es fácil tirarse al abandono y deprimirse. Pero los que confían en Jehová se levantan con las fuerzas de Cristo Jesús. Aleluya. Y esperan en Él. Es fácil rendirte y decir ya no puedo. Pero los que confían en Jehová tendrán nuevas fuerzas, porque su fuerza proviene de lo alto. Porque cuando estás angustiado y atormentado, solo dices, Señor, no puedo más. Y de una manera, Él te levanta y amanece y te da fuerzas para seguir. Porque los cobardes se rinden y dejan la palabra y dejan la iglesia y dejan su fe por cualquier cosa. Buscan un pretexto. Pero los que confían en Jehová, así se derrumbe todo, siguen creyendo hasta el final, porque saben que su galardón no está en esta tierra, sino que está en Cristo Jesús, allá en el tercer cielo, que va a descender gloriosamente como una novia ataviada. Y ahí vas a estar tú de gala, presenciando ese gran momento para la gloriosa venida de Cristo Jesús. Mientras todos tienen temor del fin del mundo, la iglesia solo sabe que se acerca su día para estar con Cristo Jesús. Mientras todos tiemblan temiendo que perderán sus casas, sus carros, su riqueza, la iglesia sabe que su verdadera riqueza viene pronto, por toda la eternidad, y se levantarán y no tendrán sed ni hambre jamás. Bienaventurados los que creyeron sin haber visto. El que tiene oídos que oiga al Espíritu Santo. Dice la palabra que el que esté en Cristo, levántese y siga en Cristo. El que quiera seguir en el pecado va a ser por su propio gusto y gana. Nadie, Dios no quiere que vaya al infierno, nadie. Al contrario, dio su vida para salvarnos de ese lugar de tormento. Y nos da vida, y vida en abundancia. El que se va al infierno, el que se va al Hades, se va por su gusto y su gana, solito nomás, porque Cristo ya pagó por nuestros pecados. Y Él te levanta a ti y a tu casa. No te rindas, iglesia. Sigue clamando, sigue orando, sigue esperando, porque hace 2000 años la iglesia está esperando. Pero esos que durmieron antes que nosotros están en Cristo Jesús y vienen con Cristo Jesús. Vamos a darle gracias a Cristo. Vamos a orar. Con esto he terminado esta enseñanza que es la venida de Cristo Jesús. Pido al Señor que esta palabra quede en tu corazón y dé su fruto a cada uno, empezando, Señor, por mí.